La historia comienza con un chico llamado Errol, sentado con su familia para el almuerzo. El padre de Errol se sorprende por la calma de su hijo, diciendo que no pudo dormir en toda la noche pensando en qué clase de héroe recibiría. Su madre también exclama que está emocionada, mientras que su hermana mayor se muestra confiada en que su hermano superará a todos sus compañeros de clase. La madre coincide, creyendo que su hijo atraerá a todas las chicas con su encanto, lo que preocupa a la hermana de Errol, temiendo que lo alejen de ella. Sin embargo, Errol es más realista que su familia y piensa que probablemente será solo un chico común. En el mundo de Errol, las clases de héroes son dones concedidos por un ser superior a los jóvenes cuando cumplen 10 años, lo que les permite especializarse en diversas habilidades. Cuando llega el momento de la ceremonia de bendición, todos los estudiantes se reúnen en la escuela, y un sacerdote comienza por el primer chico. Coloca la mano en la frente del muchacho, que pronto ve una imagen de fuego y martillos, confirmando que será herrero. El chico corre de vuelta con su padre, radiante de alegría. Enseguida, el sacerdote comienza a realizar el ritual con los demás estudiantes. Cuando llega el turno de Errol, su hermana afirma que él, con certeza, recibirá una bendición especial. Camina hasta el sacerdote mientras su familia lo aplaude. La gente empieza a murmurar, envidiosa, creyendo que recibirá clases avanzadas como sus padres, Farah y Leon, que son respectivamente una princesa de la espada y un archimago. Al acercarse al sacerdote, Errol cierra los ojos y concentra su mente, pero no consigue ver nada. El sacerdote se sorprende por el hecho de que no haya recibido una bendición y anuncia que Errol es un raro caso de héroe sin clase. La familia de Errol pierde de inmediato toda la emoción, creyendo que fueron completamente engañados y que el destino de su hijo estaba arruinado, condenado al fracaso sin talento. Al día siguiente, Errol comienza a practicar esgrima común. Sus padres le aseguran que no lo expulsarán de casa. Errol responde que está bien y que no quiere ser una carga, mientras su hermana promete seguir apoyándolo. Al ver la preocupación de la familia, Errol recuerda una vez más que siempre practicó esgrima con su madre, por lo que aún puede ser útil, incluso sin una clase. Sin embargo, cree que su madre es una pésima maestra, ya que siempre lo derrota fácilmente en los entrenamientos con su fuerza increíble. Al terminar su explicación, la madre de Errol se siente feliz de ver que su hijo es tan sabio, mientras que el padre piensa que tal vez consiga, de hecho, encontrar un trabajo de verdad. Viendo toda la atención exagerada que recibe de la familia, Errol se cansa y va a entrenar. Al llegar al campo de entrenamiento, Errol encuentra a 2 estudiantes de la clase de espadachín duelando con sus espadas. Durante la lucha, los chicos perciben su presencia y le preguntan qué está haciendo allí sin una clase. Él responde con calma que va a entrenar como ellos. Pero los chicos dicen que solo se están divirtiendo con las espadas, ya que no necesitan entrenar gracias a la clase que poseen. Luego, le ofrecen a Errol una demostración de cuánto poder adquirieron con la bendición y vuelven a luchar. Mientras observa la pelea, Errol se da cuenta de cómo sus movimientos son fluidos gracias a la clase de espadachín. Errol desafía a sus compañeros de clase a una lucha. Uno de los chicos se ríe de su osadía por desafiarlo sin siquiera tener una clase. Pero Errol cree que no necesita una. Sintiendo que fue insultado, el chico acepta el desafío de Errol para darle una lección. Antes de la pelea, le pide a Errol que confirme si aún posee la bendición de protección, un escudo temporal que todos reciben al nacer y que se recarga cuando el usuario no está recibiendo daño. Errol asiente con la cabeza y confirma que no perderá la vida ante los poderosos ataques del chico. Luego, avisa que está listo para el duelo. Enfurecido por las constantes provocaciones, el chico avanza contra Errol y blandiendo su espada, pero él la rebate fácilmente, dejándolo sorprendido. Poco después, Errol esquiva otro golpe antes de trabar la hoja del chico en una parada. El compañero del chico piensa que solo se está divirtiendo y le dice que termine rápido con la pelea, pero él responde que Errol no es tan fácil de enfrentar. Mientras siguen intercambiando golpes, el chico se da cuenta de que no puede vencerlo solo. Entonces, hace trampa y pide a su compañero que lo ataquen juntos. El otro chico salta contra Errol por detrás, pero él percibe el ataque y esquiva a tiempo.
Observando cómo los dos discuten entre sí, Errol se da cuenta de que su clase no les ayuda en nada en el trabajo en equipo. Así aprovecha la oportunidad y se lanza para acabar con los dos. Los chicos perciben su embestida, pero de repente Errol desaparece de su vista, surgiendo justo debajo de uno de ellos y asestándole un puñetazo en la mandíbula que lo deja inconsciente. Cuando su compañero cae, el otro chico avanza contra Errol, pero tropieza con su amigo caído, dándole la oportunidad perfecta de noquearlo también. Con los dos en el suelo, Errol anuncia con calma que ganó la pelea. Sin embargo, ellos se irritan y alegan que los atacó desprevenidos. Piden una revancha, y Errol acepta sin problemas. Antes de que el combate recomience, sin embargo, un chico que observaba detrás de ellos los advierte que no lo intenten de nuevo, recordándoles que no pueden inventar excusas baratas como esa en un campo de batalla. El chico pelirrojo entonces dice que son una desgracia para todos los espadachines. Uno de los derrotados intenta responder, pero su amigo lo interrumpe, recordando el alto estatus del pelirrojo. Enseguida, el pelirrojo se acerca a Errol y le pregunta si es hijo de la princesa de la espada, Farah. Cuando Errol confirma con un gesto, el chico elogia sus habilidades de esgrima aprendidas con su madre. Sin embargo, le advierte que los dos espadachines que derrotó no son más que niños inexpertos. Luego, apunta su espada hacia Errol, desafiándolo a una verdadera lucha. El chico declara que mostrará el verdadero poder de la clase espadachín, mientras los otros dos se preguntan si no será el hijo del capitán de la guardia de la aldea, Evan. El chico confirma su identidad, y Errol recuerda que su padre solía contactar a su madre para cazar monstruos. Observándolo, Errol piensa que aquel chico apuesto no se parece en nada a su padre, y se pregunta si también se convertirá en un hombre malhumorado en el futuro. En ese momento, los hombros del chico comienzan a temblar. Él elogia a su padre por ser un espadachín poderoso y un sabio mentor. Piensa que es injusto que, a pesar de las grandes cualidades de su padre, la madre de Errol le haya quitado injustamente el título de espadachín más fuerte de la aldea. Ante sus palabras llenas de celos, Errol se da cuenta de que el chico solo está descargando su frustración en él porque odia a su madre. El pelirrojo se avergüenza por ser reprendido, pero le pregunta a Errol si él también piensa lo mismo. Errol confirma que su madre es la persona más fuerte de la aldea, pero el chico dice que heredó el mejor talento de espadachín de su padre y por eso derrotará a Errol para demostrar que su familia es superior. Después de calmarse, el chico cuenta a Errol que ya se convirtió en espadachín un año antes y desde entonces ha entrenado duro bajo la orientación de su padre. Con tanta dedicación, cree que no tiene forma de perder. Sin embargo, Errol recuerda que también recibió orientación de su poderosa madre y afirma que no va a perder contra él. Los dos levantan sus espadas para iniciar la lucha, y el pelirrojo ataca primero. Errol bloquea el golpe y contraataca, y pronto ambos se ven envueltos en una batalla feroz. Al observar el intercambio de golpes, los otros dos muchachos se sorprenden al ver que Errol logra seguirle el ritmo al pelirrojo, incluso sin poseer una clase. Mientras observa al chico blandir su espada, Errol admite que es mucho más fuerte que los otros dos, pero sus movimientos están guiados por la ira. Errol espera una abertura y contraataca en cuanto encuentra una oportunidad. Sin embargo, el chico libera la habilidad corte doble, que empuja a Errol contra una pared. El pelirrojo se sorprende al ver que su primer corte fue bloqueado, pero se da cuenta de que Errol resultó herido con el segundo. Finalmente, perdiendo la calma, Errol pregunta sobre la habilidad del chico, y él explica que se trata de una técnica de la clase espadachín, imposible de bloquear para alguien sin clase. Aún así, Errol se siente decidido a aprender a bloquearla con suficiente entrenamiento. El pelirrojo entonces elogia su resiliencia. Días después, la hermana de Errol lo ve roncando tarde por la mañana e intenta despertarlo con un beso. Él se levanta antes de que ella logre tocarlo y, fríamente, la aparta con la cabeza. Ofendida, su hermana exige un beso de disculpas, pero Errol simplemente sale de la habitación para desayunar. La madre sonríe mientras sirve la comida, y la familia se sienta a comer junta. La hermana le pregunta a Errol si va a entrenar otra vez, y él confirma con un gesto. Eso la irrita, e insiste en que descanse y le permita apoyarlo. Pero Errol la ignora y se levanta para salir.
La muchacha se pregunta por qué ha estado entrenando todos los días desde que volvió a casa completamente golpeado. Farah la tranquiliza, diciendo que Errol estará bien, y revela que existe un secreto que ella aún no conoce. La lleva afuera y abre un cofre lleno de espadas rotas, mostrando cuánto se ha esforzado Errol en los últimos días. Mientras la hermana se sorprende, la madre se alegra al ver que su hijo se inspiró después de luchar con otros niños. La determinación de Errol también anima a su hermana. Pero ella todavía desea crear un mundo en el que personas sin clase como él no sufran discriminación. Su madre sonríe ante su noble objetivo. Mientras tanto, en un bosque, Errol golpea un objetivo de entrenamiento sujeto a un árbol antes de retroceder para un ataque. Luego ejecuta un corte doble, exactamente como el pelirrojo, y se siente satisfecho con su poder. Piensa que haber sido derrotado por el pelirrojo valió la pena, cuando un goblin aparece silenciosamente de los arbustos para atacarlo con un garrote. Sin embargo, Errol se da vuelta rápidamente y lo derrota con un corte doble, sintiéndose feliz con su fuerza, el poder de sus habilidades. Un enorme monstruo ruge detrás de él. Se da vuelta para avisar a la seguridad de la aldea sobre la aparición del monstruo, pero se detiene al escuchar un grito de pánico. Reconociendo ese grito, Errol piensa que no tiene tiempo de pedir ayuda antes de que la persona resulte herida. Sujeta la empuñadura de su espada y corre hacia el bosque, asegurándose mentalmente de que estará bien. Al acercarse al origen del sonido, Errol se oculta detrás de un arbusto y encuentra al pelirrojo con el brazo ensangrentado. Entonces, percibe a un hobgoblin gigante acechando sobre el muchacho y se pregunta por qué apareció. Pronto entiende que el pelirrojo también estaba entrenando, al igual que él, y derrotó a algunos goblins salvajes, lo que atrajo al hobgoblin líder. Mientras el monstruo acorrala al muchacho contra una esquina, Errol se posiciona detrás de él, preparándose para atacar desde el mejor ángulo. Respira hondo para concentrarse, y el pelirrojo cree que ese sería su fin. El hobgoblin levanta su garrote para el golpe final, pero de repente Errol lo corta con un ataque doble. Cuando el monstruo cae al suelo, Errol piensa que finalmente dominó la técnica y su movimiento. El pelirrojo intenta levantarse, pero acaba cayendo en los brazos de Errol. Notando que el chico había perdido la bendición de protección, Errol le pregunta si tiene agua sagrada para curar sus heridas. El muchacho mira en silencio su botella rota en el suelo. Entonces, Errol le ofrece su propia agua sagrada. Después de beberla, sus heridas desaparecen, pero se siente incómodo con lo mucho que Errol se había fortalecido. Errol percibe que el chico recuperó sus fuerzas, y él le agradece por el agua antes de preguntar nuevamente sobre su poderosa habilidad. Errol responde tranquilamente que se trata solo de un corte doble, pero el pelirrojo insiste en saber cómo la aprendió sin tener una clase. Sabiendo que las personas comunes no pueden dominar habilidades especiales, Errol explica que llevó su entrenamiento al límite para aprenderla. El pelirrojo se muestra confundido. Entonces Errol aclara que logró perfeccionar la técnica ajustando el tiempo y los movimientos. Además, le dice al pelirrojo que él fue su recurso más importante, ya que lo ayudó a comprender la habilidad después de recibirla decenas de veces en sus entrenamientos. El chico se siente abrumado con la revelación, pero Errol añade que venía practicando el corte doble justamente para derrotarlo en su revancha. Impresionado con la dedicación de Errol, el pelirrojo acepta el desafío. Errol pregunta si está seguro, y el chico responde que es lo mínimo que puede hacer después de haber sido salvado y curado. Errol se sorprende al darse cuenta de que él sabe devolver favores, pero el chico se ofende con su baja opinión. Pronto, ambos se preparan con sus espadas e inician el duelo con un ataque doble simultáneo. Sorprendido al ver a Errol bloquear ambos golpes, el pelirrojo recibe un ataque inesperado. Sin entender qué fue, pregunta, y Errol explica que había añadido un tercer golpe. El pelirrojo le recuerda a Errol que el nombre de la técnica es corte doble, pero él responde que por no tener una clase, sin una habilidad predefinida de una clase, puede moldear su técnica como quiera. Le revela al muchacho que esa fue la primera vez que logró usar el tercer golpe con éxito, lo que lo deja aún más frustrado. El pelirrojo cree que la habilidad de un espadachín no debería perder contra nadie. Entonces Errol dice que va a demostrarlo en otra pelea.
Ambos levantan sus espadas nuevamente, y el pelirrojo se calma, pensando que tiene ventaja en velocidad sobre Errol. Cuando los dos ejecutan cortes dobles, el pelirrojo se mantiene atento al tercer golpe de Errol. Sin embargo, la velocidad de ese tercer golpe aún lo toma por sorpresa y lo derriba, a pesar de haberlo bloqueado. Errol apunta su espada hacia el chico derrotado y dice que ese resultado ya era esperado. El pelirrojo entonces pregunta por qué su tercer golpe es tan rápido. Errol explica que aprendió ese truco de él mismo. Revela que controla la velocidad de los dos primeros golpes para que sean más lentos y concentra toda su fuerza en el tercero, tomando al oponente desprevenido. Sintiéndose completamente superado, el pelirrojo aprieta los dientes en derrota, mientras Errol sale victorioso. Unos días después, durante la cena familiar, Farah revela que el hijo de Evan partió a entrenar en Brea. Sorprendido por la noticia, Errol pregunta qué es Brea, y su madre le explica que es la ciudad de las espadas. Ella cuenta que solía entrenar en un gremio allí antes del matrimonio, y Errol se emociona con la idea de visitar la ciudad y explorar todo su potencial como héroe sin clase. 5 años después, un Errol más viejo parte rumbo a la ciudad de Brea en una carreta. Mientras atravesaban un bosque, el cochero informa a todos que pronto llegarían a Brastia tras subir una colina. Una mujer que viajaba en la carreta pregunta a los demás pasajeros si todos iban al mismo lugar. Un espadachín bárbaro responde de manera brusca, y entonces ella le pregunta por qué estaba tan molesto. El bárbaro señala la ropa vulgar de la joven, pero ella explica que menos ropa es mejor para su clase de duelista de espadas gemelas. Los dos espadachines comienzan a discutir, chocando con furia. El cochero comenta entonces sobre el gran poder ofensivo de sus clases avanzadas. Sin embargo, de repente detiene la carreta al ver una horda de orcos salvajes adelante y pide a los dos que demuestren la fuerza de la que tanto hablaban. Pero, en lugar de luchar, ambos espadachines pierden el valor, se aterrorizan y tiemblan de miedo frente al rey orco que aparece. Una plebeya agarra el brazo de un joven en busca de protección, pero él la aparta y huye a toda prisa. La mujer también corre desesperada, y el cochero decide huir igualmente. En ese momento, Errol se adelanta con calma y corre hacia la horda de orcos. Mientras empieza a destrozarlos, el cochero se da cuenta de que estaba usando la habilidad Blink Dash, pero al ser rodeado, cree que Errol no tendría cómo escapar. De repente, Errol gira como un tornado y derriba a todos los orcos a su alrededor. Para sorpresa de todos, el cochero reconoce de inmediato aquella técnica, la danza de la hoja, el golpe legendario de la princesa espadachina. Intrigado, se pregunta cómo Errol podía usar tal técnica, ya que era una clase exclusiva para mujeres. Enseguida, Errol esquiva el pesado arma del rey orco, salta sobre su cabeza y clava la espada directamente en su cráneo, derribando a la criatura sin vida al suelo. Al regresar vía la carrieta, le pide al cochero que lo lleve hasta Brea. Cuando dice que desea volverse aún más fuerte allí, el cochero comenta que ya era demasiado poderoso. Un muchacho entusiasmado pregunta a Errol sobre su clase, y él sorprende a todos al revelar que no tiene ninguna clase. En realidad, 5 años antes, Errol le había mostrado a su madre la habilidad Twin Slice, que había aprendido de la pelirroja. Su madre pensó que estaba soñando, pero él explicó que estaba adquiriendo habilidades aún sin poseer una clase definida. Entonces, le pidió que le enseñara las técnicas de la princesa espadachina antes de partir hacia Brea en busca de más entrenamiento. Orgullosa y deslumbrada por el talento de su hijo, la madre pronto comenzó a presumirlo ante toda la familia. El sueño de Errol es interrumpido cuando el cochero lo despierta en Breastia. Observando a su alrededor, nota la presencia de varios espadachines, muchos de ellos ya de nivel avanzado. Él le pregunta al cochero sobre su clase, pero el hombre finge ser solo una persona común. Errol, sin embargo, nota que había comprendido perfectamente sus habilidades de espadachín y afirma que él mismo debía de ser muy fuerte. Presionado, el cochero admite que en realidad es un caballero sagrado avanzado. Errol entonces le pregunta por qué estaba conduciendo carretas, y el hombre explica que siempre que se cansaba de las batallas, se tomaba un tiempo de descanso trabajando en cosas comunes. Errol está de acuerdo, entendiendo que también era importante hacer pausas en el entrenamiento. Luego, el cochero le aconseja unirse a un gremio de espadachines, ya que la ciudad organiza muchos torneos de esgrima en los que podría ganar bastante dinero. Sin embargo,
resalta que no podría participar sin estar afiliado a un gremio. Errol acepta la idea, entusiasmado con la oportunidad de enfrentar oponentes más fuertes, pero el cochero le advierte que tenga cuidado con los malos gremios que existían allí. Después de dejarlo, Errol se vuelve y entra en la ciudad. Poco después encuentra el gremio Calvar, que reclutaba caballeros espadachines, además de un gremio abierto a todos. De repente, una chica corre hacia él para abrazarlo, pero cae de cara al suelo cuando él la esquiva instintivamente. Sorprendida, ella se pregunta cómo consiguió evitarla sin siquiera mirarla, concluyendo que debía de ser muy poderoso por percibir su aproximación. Confuso, Errol la escucha preguntarle si le gustaría unirse a un gremio. Él asiente, y la muchacha rápidamente comienza a hacer un discurso de ventas sobre su nuevo gremio. Ella le muestra el contrato, pero Errol se aparta en silencio. La joven agarra su cinturón y le pregunta por qué se estaba yendo. Entonces, Errol responde que parecía demasiado desesperada. Pensando para sí mismo, concluye que aquel gremio debía de necesitar miembros precisamente por ser débil. Intentan actuar como si fueran un gran gremio famoso. Errol se niega a caer en una estafa. Entonces, la chica se presenta como Lilia y le ofrece salir en una cita con él si acepta unirse a su gremio. Errol le dice que no está interesado y la muchacha queda sin palabras. Él piensa que ella es igual que su hermana mayor, creyéndose importante a pesar de tener el pecho plano como una tabla de cortar. Luego, le pregunta a Lilia sobre el gremio más grande de Brescia, y ella se irrita por su falta de respeto. Suspirando para calmarse, Lilia explica que Black Blade es el gremio más fuerte, contando con 8 espadachines de nivel A. Ella indica la ubicación a Errol, que entonces se dirige a su gran sede. Un guardia se acerca y le pregunta qué desea. Errol responde que quiere entrar al gremio, y el guardia le ordena que haga una prueba. Errol lo acompaña y entra en la fila para registrarse. Cuando llega su turno, la recepcionista explica que el gremio solo acepta clases avanzadas. Al oír que Errol no tiene clase, el recepcionista se ríe de manera grosera y le ordena que se vaya. Detrás de él, otros espadachines comienzan a murmurar, pero Errol insiste, diciendo que confía en sus habilidades y pregunta si puede hacer la prueba. El recepcionista se niega, afirmando que no puede cambiar las reglas. De repente, la sala se ilumina cuando algunos espadachines de nivel A entran, y Errol decide probar suerte en otro lugar. Visita otros gremios, pero todos lo rechazan sin pensarlo 2 veces. Después de eso, Errol se desanima, ya que no tuvo permiso ni para intentar una sola prueba. Entonces, recuerda que su madre le había dado una carta de recomendación para ayudarlo a ingresar en su antiguo gremio. En ese momento, Errol pensó que ella estaba siendo simplemente sobreprotectora, pero ahora se da cuenta de que ya sabía que sería rechazado. Cuando decide buscar el gremio de su madre, Lilia aparece nuevamente, pero él la ignora y sigue adelante. Mientras camina por la ciudad, Lilia continúa rogándole que se una a su gremio y la salve. Errol sigue negándose, hasta que Lilia llega a ofrecer incluso lamerle las botas para convencerlo. Aún así, él la deja atrás, avergonzada ante los ciudadanos que la miran con desdén. A pesar de eso, Lilia jura que nunca se rendirá. Después de finalmente encontrar la ubicación del gremio, Lilia lo alcanza una vez más. Ella dice que será bienvenido entre ellos y señala la inmensa sede. Errol se pregunta por qué el gremio es tan débil, a pesar de tener un cuartel general tan grande. Y Lilia explica que habían perdido su antigua gloria. Sin embargo, está convencida de que logrará restaurar el gremio Colmillo de Dragón, liderado por el Rey de las 2 Espadas. Al oír ese nombre, Errol recuerda que su madre también había formado parte de ese gremio en su juventud. Finalmente acepta visitar el lugar, y Lilia lo lleva adentro, conduciéndolo hasta un asiento. De repente, el padre borracho de Lilia aparece del sofá, dejándola furiosa. Ella le recuerda que el médico le prohibió beber y que no tienen dinero para gastar en alcohol. Sin embargo, al hombre no le importa, y Errol se da cuenta de que se trata del propio Rey de las 2 Espadas. Al notar que el hombre ha perdido un brazo, lo escucha decir que Errol debe marcharse, pues el gremio está a punto de acabar. Lilia intenta detener a su padre, pero él la ignora y se va. Entonces, ella le cuenta a Errol que su padre fue uno de los mejores espadachines de Brea, pero su carrera terminó cuando perdió el brazo.
concurso. Convencida de que Errol nunca se unirá a un gremio tan decadente, Lilia se sorprende cuando él decide unirse a ellos. Ella cree estar soñando, pero Errol revela que los demás gremios lo rechazarán de todas formas. Lilia, feliz, le muestra el contrato del gremio y él se sienta a firmarlo. En cuanto termina, le entrega el contrato a Lilia, quien finalmente descubre que Errol no tiene clase. Lilia piensa que Errol le está jugando una broma, así que él le muestra su certificado de clase. Tras mirarlo más de cerca, Lilia se levanta con calma, desenvaina una espada y amenaza con darle a Errol la clase de difunto si no abandona inmediatamente el gremio. Él pregunta por qué Lilia quiere que se marche, y ella señala con rabia que necesita verdaderos espadachines para su gremio. Recordando cómo Errol la humilló, Lilia se frustra por haber sido intimidada por un don nadie sin clase. En ese momento, una mujer llamada Rhianner entra en la sala y Lilia rápidamente salta a sus brazos. Le cuenta que un chico sin clase intentó engañarla y Rhianner lo reconoce al instante. Errol se confunde por el hecho de que Rhianner lo conozca, pero ella dice que son de la misma ciudad natal. Le recuerda que pelearon en la infancia, aunque Errol aún no lo recuerda. Entonces, Rhianner le dice que se encontraron hace 5 años, pero Errol responde que jamás habría olvidado a una belleza como ella. Mientras el rostro de Rhianner se pone rojo como un tomate, Errol finalmente recuerda haber luchado contra un chico pelirrojo. Pero Rhianner revela que, en realidad, es la única hija del capitán Evans. Errol se disculpa por no haberla reconocido, y Rhianner piensa que probablemente se ve diferente por el cabello largo, aunque no es eso lo que cambió. Errol mira el pecho de Rhianner, mientras Lilia pregunta si él es el chico sin clase que la derrotó. Cuando Rhianner asiente con la cabeza, Lilia se sorprende al saber que es él. Rhianner afirma que esta vez no perderá, pues se ha vuelto mucho más fuerte. Aún molesta por la derrota anterior, lo desafía a una revancha por los viejos tiempos. Las dos lo llevan al campo de entrenamiento del gremio, y Lilia todavía se sorprende de que Rhianner quiera luchar contra un don nadie sin clase. Sin embargo, Rhianner admite que Errol es muy poderoso y está decidida a derrotarlo. Cuando ambos espadachines entran en el campo, Lilia actúa como árbitro e inicia el combate. Rhianner comienza con un corte doble, y Errol cree que puede detenerlo fácilmente. No obstante, los cortes ignoran su defensa y lo alcanzan. Él se pregunta cómo Rhianner logró atravesarlo, y ella arroja su espada pesada al suelo. Explica que la espada es 5 veces más pesada que lo normal, lo que impide a Errol contraatacar con la misma técnica. Luego revela que su clase de espadachina bruta aumenta el poder de ataque, dejando a Errol sorprendido, quien bloquea el golpe. Él elogia el increíble progreso de Rhianner mientras ella continúa la ofensiva. Errol retrocede y admite que perderá si sigue enfrentándola de frente. Se pregunta por qué Rhianner está revelando sus secretos, pero ella responde que vale la pena si es para derrotarlo. Entonces, Errol dice que ella no logrará alcanzarlo con esa velocidad, y ella avanza para castigarlo. Rhianner desvía la espada de Errol y lo golpea, pero su cuerpo desaparece en una posimagen. Para sorpresa de Rhianner, él aparece detrás de ella y ataca su cuello. Ella se pregunta cómo él esquivó su ataque, pero Errol le recuerda que aquello fue solo una sombra. Sabiendo que la técnica de la sombra es una habilidad suprema de espadachín, Rhianner queda atónita. Intenta atacarlo de nuevo, pero él esquiva todo, diciendo que la técnica es tan simple como moverse muy rápido. Rhianner se siente insultada por la explicación simplificada de Errol, pero él afirma que fue necesario mucho esfuerzo para dominar esa técnica. Desaparece otra vez y la golpea, aunque nota que sus ataques no rompen la barrera de protección de ella. Con una sonrisa arrogante, Rhianner revela que los espadachines de poder poseen defensa mejorada. Intenta atacarlo una vez más, pero Errol se esquiva y contraataca. Mientras revela que aprendió esa técnica de contraataque con su madre, Rhianner cae derrotada. Observando la batalla, Lilia queda impactada, pero anuncia la victoria de Errol. Rhianner, frustrada por haber perdido incluso después de volverse más fuerte, recibe el elogio de Errol por su progreso. Él reconoce las habilidades de ella. Sin embargo, resalta que es simplemente más fuerte
y Rhiannon empieza a llorar. Lilia corre rápidamente a consolarla, furiosa porque Errol la hizo llorar. Él se confunde sobre por qué ella llora, ya que la elogió, y Rhiannon actúa como si no hubiera llorado antes de correr de regreso al grupo. En cuanto entra, tanto él como Lilia escuchan sus sollozos por la derrota, incluso después de todo el entrenamiento de los últimos 5 años. Después de... pues eso. Lilia acepta a Errol alegremente en su grupo. Él nota su cambio de actitud, pero ella finge que siempre creyó en su fuerza. Errol recuerda la postura agresiva de Lilia, pero termina dejándolo de lado y pregunta por qué el grupo está en decadencia. Lilia, incómoda, revela que están endeudados. Él pregunta cuánto, y ella lo llama más cerca para susurrarle la cantidad al oído, añadiendo que pueden pagarlo todo si ganan un torneo que se acerca. Ella explica que necesitaba 3 miembros para participar, y Errol pregunta por qué Rhiannon se queda en ese lugar precario. Lilia entonces cuenta que cuando Rhiannon llegó a Brea, fue rechazada por todos los grandes gremios. Sin embargo, el padre de Lilia vio potencial en ella y amablemente la aceptó en Dragon Fang. Errol asiente, entendiendo que Rhiannon devuelve la amabilidad con su lealtad. Le dice a Lilia que será fácil saldar la deuda con el torneo. Sin embargo, ella no se siente confiada, ya que enfrentarán equipos enemigos de hasta 5 miembros con solo 3. Mientras Lilia se muestra preocupada por los adversarios peligrosos que deberán enfrentar, Errol se siente emocionado con el desafío. Ansioso por el torneo, declara que luchar contra oponentes poderosos es el motivo por el cual fue a Brea, observándolos en secreto durante todo ese tiempo. El maestro del gremio parte, habiendo notado el gran potencial de Errol. Al día siguiente, Arrow se despierta en una habitación extraña, pero recuerda que ahora está viviendo en el gremio Colmillo del Dragón. Al salir del cuarto, saluda a Lilia y a Kanane que están en la mesa. Lilia le pregunta si durmió bien. Arrow asiente, diciendo que hacía tiempo que no descansaba en una cama de verdad. Notando que Kane estaba completamente en silencio, Eron se pregunta si aún sigue molesta por la derrota. Lilia interrumpe sus pensamientos diciendo que finalmente están clasificados para el torneo del gremio. Emocionada, anuncia que Colmillo del Dragón está inscrito y listo para la batalla. Curioso, Errol pregunta si el dinero del premio será suficiente para cubrir todas las deudas, y Lilia confirma, explicando las reglas de la competencia. Revela que deben eliminar a todos los miembros del gremio enemigo para ganar. Ian muestra cierta preocupación, pensando que enfrentarían oponentes fuertes en desventaja numérica. Sin embargo, Lilia se muestra optimista, diciendo que hay pocas posibilidades de encontrarse con espadachines de rango A, ya que ellos mismos tienen 2 espadachines de rango B. Arrow se muestra confundido con todo ese sistema de clasificación, y Runner la burlona comenta sobre su ignorancia. Lilia explica que los rangos de los espadachines van desde D hasta A, basándose en su fuerza. También revela que existen solo 20 espadachines clasificados en Brea, y que tanto ella como Janner están en el rango B. Básicamente, a pesar de haber derrotado a Janner, Lilia no sospecha que él esté clasificado debido a la gran diferencia de poder entre los niveles. De repente, recuerda que los enfrentamientos del torneo están a punto de ser anunciados y sale apresurada para comprobarlos. Después de que Lilia se va, Runner también se levanta y Ero le pregunta a dónde va. Ella responde que irá a entrenar y le pide que confirme si su espada es una Shin de poder. También pregunta si posee otras habilidades además de su clase principal. Rhiannon entonces habla sobre la habilidad de coraje, que mejora su barrera protectora. Deseando aprender esa habilidad, Arrow se levanta y le toma las manos, lo que hace que Janner piense que estaba haciendo algo romántico. De repente, Arrow le pide que lo golpee con su espada envainada. Arrow explica que aún así podrían acercarse más, pero Janner responde que no es tan excéntrica para ese tipo de relación. Arrow aclara que solo quiere aprender la habilidad de coraje, y ella le dice que como esta habilidad aumenta la capacidad de resistir ataques, la mejor forma de aprenderla es recibiendo golpes una y otra vez. Ero recuerda que no se puede aprender una habilidad así porque son bendiciones de la diosa. Sin embargo, Arrow se acuerda de que ya había aprendido las técnicas del corte doble y de la sombra, dejando a Rhiannon en silencio. Ella lo lleva al campo de entrenamiento, donde Arrow pide su espada pesada,
creyendo que no tendría fuerza para empuñarla. Rihanna queda sorprendida al verlo levantarla fácilmente. Arrow dice que eso es resultado de incontables horas de dedicación y afirma que se siente confiado en aprender la habilidad de coraje con ella. Rihanna finalmente reconoce su esfuerzo y decide enseñarle, advirtiendo que no se contenga. Arrow se siente muy feliz de poder entrenar junto a una mujer tan poderosa de su ciudad natal. Avergonzada por el comentario, Rihanna levanta la espada y comienza el entrenamiento. Mientras practican, Lilia llega corriendo, en pánico, con la noticia del primer oponente. Llorando, dice que el primer enfrentamiento será contra la Espada Negra, literalmente el gremio más fuerte de toda la ciudad. Sabiendo que el líder, George, es un completo canalla, Lilia cree que intentará aplastarlo sin piedad. Aún así, decide enfrentar el destino y prepararse lo mejor posible para el torneo. Cuando Lilia finalmente ve a Rihanna golpeando a Arrow, piensa que están peleando por mala cooperación. Rihanna explica que solo es un entrenamiento especial, pero Lilia sigue creyendo que está descargando su ira en él. Agotado, Arrow se levanta quejándose de hambre, pero Lilia le dice que beba un poco de agua sagrada primero. Con el paso de los días, finalmente llega el momento del torneo. Arrow queda impresionado con el enorme coliseo y la multitud que se encuentra allí. Al escuchar a algunos espectadores, nota que están muy emocionados por ver enfrentarse a dos grandes gremios, aunque la mayoría apuesta por la Espada Negra, creyendo que Colmillo del Dragón no tiene ninguna posibilidad. Lilia se prepara para responder, pero Runner la detiene, diciéndole que no debe causar una escena. Egon se sorprende al descubrir que hay apuestas en el torneo, y Lilia sonríe con malicia al darse cuenta de que las probabilidades están 20-1. Arrow se impresiona con el número, y Lilia, irritada, recuerda que eso significa que nadie cree que puedan ganar. No obstante, ve en eso una oportunidad para ganar dinero fácilmente. Si logran derrotar a la Espada Negra, todo saldrá bien, pero si pierden, estarán arruinados de todos modos. Es literalmente ganar o ganar. Lilia revela que hipotecó la casa y apostó todos sus ahorros de vida en su propio gremio. Hanner cree que lo más probable es que pierdan, pero Lilia sostiene que, estando en el fondo del pozo, ya no tiene nada que perder. De repente, George elogia a Lilia por proteger el gremio de su padre con tanta pasión. Luego pregunta por el héroe sin clase que ella reclutó, y Lilia piensa que se está burlando de ella. Con falsa simpatía, George afirma que solo le entristece ver el declive de su antiguo gremio rival. Comienza a burlarse de Lilia diciendo que organizó el enfrentamiento a propósito, ya que todos estaban emocionados de ver al antiguo gremio más fuerte enfrentarse a uno nuevo. George también comenta que le dio una gran oportunidad de hacerlo. Intenta ganar dinero con las apuestas, pero termina riendo, porque sabe que no hay manera de que Lilia gane contra su espadachín clasificado de todos modos. Y así, Lilia dice que tiene confianza en que definitivamente van a ganar. Entonces George se va, dejándola furiosa. Arrow comenta que George es un tipo astuto, notando la burla escondida detrás de sus dulces palabras. Después de eso, cuando llega el momento de que el combate comience, Luto empieza a animar al público, que estalla en aplausos. Arrow nota que George no va a luchar personalmente. Él piensa que el líder tal vez sea alguien misericordioso, pero Lilia le recuerda que todos sus miembros están clasificados. Anne también cree que no se contendrán, lo que deja a Arrow emocionado por ver las habilidades de los espadachines más fuertes. Luego, el locutor anuncia la primera pelea, Jell de las Espadas Negras contra Arrow sin clase del Diente del Dragón. Cuando entran en la arena, el público empieza a murmurar sobre ellos. La gente se pregunta por qué el Diente del Dragón envió a un tipo tan débil, sin clase, solo para ser humillado. Y George, por su parte, piensa literalmente que la pelea será una pérdida de tiempo. El locutor da inicio al combate y Jell aparece frente a Arrow, perforándolo con su lanza. Lilia se preocupa, pero Runner le recuerda que ese solo es un clon de sombras. Cuando la sombra desaparece, la sonrisa arrogante de Jell vacila. Se da vuelta y apuñala el cuerpo detrás de él, pero descubre que también es otra sombra. Entonces ve dos figuras en la arena. Jell piensa que puede eliminar ambas con su habilidad de salto relámpago, pero se sorprende al ver una tercera sombra detrás de él. Las tres sombras avanzan al mismo tiempo, y Jell logra destruirlas, pero el verdadero Arrow aparece sobre él y lo derrota con un solo golpe. Jell cae al suelo, sorprendido por el hecho de que Arrow haya podido crear tres sombras. Arrow responde diciendo que su madre puede crear 5 sin esfuerzo. Con Jell derrotado, el locutor declara al vencedor, y la multitud estalla en aplausos. Lilia celebra la victoria
victoria, mientras Ryan queda en shock al ver a Arrow derrotar a un espadachín de nivel A con tanta facilidad. Mientras los curanderos sacan a Gel de la arena, Arrow piensa que todavía necesita más práctica antes de poder copiar el golpe crítico de su oponente. El público, por su parte, está muy sorprendido de que haya superado a un espadachín incluso sin tener clase. George observa en silencio mientras comienza la siguiente pelea. El siguiente espadachín de las espadas negras ataca a Arrow, pero él bloquea fácilmente los golpes del oponente y lo derrota con un corte doble, ganando una vez más. En la siguiente pelea, el adversario intenta usar una daga para el combate cuerpo a cuerpo, pero Arrow aparece detrás de él como un fantasma y lo derriba. Incluso los compañeros de Arrow se sorprenden con sus 3 victorias consecutivas. Runner le pregunta a Lilia por qué no están luchando, y Lilia responde que sabe que no tendría oportunidad, así que prefiere seguir animando a su estrella. Ella convence a Ryan para que anime junto a ella. Y ambas observan a Arrow enfrentarse a un portador de escudo. Arrow esquiva fácilmente los ataques del oponente, que no puede creer que realmente no tenga clase. Arrow elogia a su adversario, diciendo que necesita desgastarlo poco a poco, ya que no puede romper el escudo directamente. El hombre responde que un héroe sin clase ni siquiera debería ser capaz de hacer eso, y Arrow explica que llegó hasta allí con mucho esfuerzo. El escudero replica que ese esfuerzo no puede superar el poder de las clases. Fingiendo atacar con la espada, el oponente aprovecha la distracción y embiste con el escudo, pero Arrow predice el ataque y contraataca usando una habilidad de premonición. El golpe derriba el escudo del oponente, que queda muy sorprendido al ver que Arrow aprendió la técnica observando al adversario anterior. Arrow piensa que aún está lejos de dominar por completo esa habilidad, pero ya puede usarla en combate después de verla una sola vez. Aplica de nuevo una patada de contraataque, sorprendiendo a sus enemigos con su rapidez para aprender. Luego se acerca al escudo y lo toma, lo que irrita a su adversario. El hombre avanza para castigarlo, pero Arrow esquiva fácilmente y lo derrota usando su propio escudo. Cuando el locutor anuncia la 4ª victoria de Arrow, el público empieza a dudar de que realmente sea alguien sin clase. Los organizadores del torneo exigen ver una carta de clase para confirmarlo. Arrow acepta, y el locutor inserta la carta en la esfera de cristal. El público guarda silencio al confirmar que es auténtica. George, en ese momento, comienza a sentir el peso de la derrota. Mientras tanto, la guilda Diente del Dragón empieza a creer que realmente pueden ganar. Lilia, por otro lado, se siente frustrada por no haber sabido antes de la verdadera fuerza de Arrow. Si lo hubiera sabido, habría vendido las reliquias de su familia para apostar aún más dinero en ellos. Ryan comenta que no esperaba que Arrow hubiera evolucionado tanto y se pregunta cómo entrenó durante los últimos 5 años. Lilia, mientras tanto, empieza a soñar con casarse con él, pensando que, ocurra lo que ocurra con la guilda, podría reconstruirla si tuviera a Arrow a su lado. Mientras Lilia sigue alimentando sus planes, sombrío, Arrow se siente inquieto ante un aura maliciosa que emana de ella. Finalmente, el locutor presenta al último espadachín de las llamas negras, el maestro Masamune. Arrow nota que Masamune usa una katana, y Guiane percibe que pertenece a la rara clase de los samuráis. Sabiendo que Masamune nunca ha luchado en público antes, Lilia deduce que él es el as bajo la manga de las llamas negras en este torneo. Cuando la pelea comienza, Masamune lleva tranquilamente la mano a su espada, y Arrow siente una presión proveniente de su serenidad. Al notar la vacilación de Arrow, Masamune sonríe y confirma que está esperando que se acerque precisamente para poder usar una técnica suprema. Después de escuchar la provocación, Arrow comienza a caminar hacia Masamune, quien se sorprende. Él explica que no pueden quedarse allí parados como árboles durante toda la lucha, que también deben haber golpes más fuertes. Quiere ver la verdadera fuerza de Masamune. Masamune se ríe, diciendo que Arrow no tendría tiempo de reaccionar, y procede a usar deliberadamente su técnica final. Sin embargo, Arrow mantiene su confianza en su propia velocidad y sigue avanzando. Nota que la espada de Masamune aún está en la vaina, y se pregunta si atacará con un solo golpe decisivo. Incluso considera usar las sombras, pero desiste, ya que Masamune está demasiado concentrado
para dejarse engañar por ellas. Entonces se detiene justo frente a su oponente, sabiendo que un solo golpe decidirá la pelea. Ambos contienen la respiración. Cuando el héroe da el paso final, Masamune ataca instantáneamente con velocidad relampagueante, pero Arrow desaparece justo delante de él, dejando a Masamune atónito, ya que el movimiento fue hecho con su cuerpo real, no con una ilusión. Detrás de él, Arrow elogia la velocidad de Masamune, pero dice que la persona que lo entrenó es mucho más rápida. Luego libera el perforante Tempest, que domina completamente a Masamune y lo derriba al suelo. Aner y Lilia no entienden nada, reconociendo la técnica final de la princesa de la espada, mientras el público no puede creer la victoria. El presentador confirma el resultado. Todos comienzan a gritar contra Black Blade por haber perdido todo su dinero en las apuestas. Los dos compañeros de Arrow celebran la victoria, y Lilia intenta abrazarlo. Cuando él vuelve, la esquiva, haciendo que ella caiga al suelo, explicando que fue solo un reflejo para protegerse, un hábito que adquirió por culpa de su hermana mayor. Lilia enseguida se anima al pensar en todo el dinero que ganaron, levantando los brazos con entusiasmo. Al darse cuenta de que la postura es algo embarazosa, se sonroja, pero el héroe comenta que le gustaría abrazarla sin armadura. Lilia se ofrece a satisfacer sus deseos, pero él la deja caer al suelo otra vez, mientras George aprieta los dientes, preparándose para vengar esa derrota humillante. Al día siguiente, Lilia y Lena ya están sentadas en el salón, y Lilia parece muy preocupada, porque las listas de las rondas preliminares del torneo han sido publicadas. Ella acaba de descubrir que tendrá que enfrentarse a Arrow al final, ¿verdad? Así que no tiene ninguna posibilidad de llegar a las finales. Arrow le dice que no se preocupe, que no se sienta mal por eso, ya que sus posibilidades de ganar el torneo con el nivel de habilidad que tiene son muy pequeñas. Pero claro, eso no hace que Lilia se sienta mejor. Por suerte para Lena, ella no está en la misma sesión preliminar que Arrow, aunque aún así tendrá que enfrentarse a varios oponentes fuertes. Necesita dar lo mejor de sí si quiere pasar las eliminatorias este año. Lilia también piensa esforzarse al máximo, incluso sabiendo que no puede vencer a Arrow. Por eso dice que bajará otra vez a la mazmorra para entrenar durante el día. Incluso le pidió a Arrow que la acompañara, por si acaso sucede algo, para que él esté a su lado y pueda protegerla. El problema es que él no está muy dispuesto a explorar más mazmorras de nuevo. En ese momento, Rod aparece para ver qué está ocurriendo, y al saber que Lilia planea entrar en la mazmorra otra vez, la advierte que tenga mucho cuidado, porque ya no se puede saber cuándo George podría tender otra trampa. Él no quiere perderla. Lilia se da cuenta de que su padre está realmente preocupado por ella, así que promete estar atenta todo el tiempo, lo que lo deja muy aliviado. Arrow se sorprende por el cambio repentino en la actitud de Rod. Después de casi perder a su hija por la crueldad de George, Rod se dio cuenta de que no puede seguir considerándose un inútil solo porque perdió un brazo, así que decidió volver a entrenar. Algún tiempo después, llega finalmente el día de las eliminatorias de la Copa del Dios de la Espada, y una enorme multitud comienza a reunirse para ver a todos los espadachines enfrentarse. Lilia termina perdiendo su primera pelea contra un oponente aleatorio, a pesar de todo su entrenamiento, y queda realmente afectada por eso. Hare intenta consolarla diciendo que su derrota era inevitable, que no hay razón para culparse tanto, pero una vez más eso no la hace sentir mejor. Hare ha ya ganado todas sus peleas hasta ahora, y su próximo enfrentamiento será la final de su grupo. Lilia, consciente de su fuerza, le advierte que tenga cuidado, porque la mujer a la que se enfrentará posee muchas habilidades únicas. Hare pregunta qué quiere decir con habilidades únicas, ya que creía haber visto prácticamente todas las técnicas de la mazmorra, pero Lilia le explica que, hasta ahora, él solo ha luchado contra usuarios de técnicas de esgrima, mientras que esa mujer tiene una clase de espadachina mágica, lo que significa que puede encantar su espada con magia durante el combate. Arrow se sorprende de que no existan reglas que prohíban el uso de magia, ya que el torneo debería ser solo de esgrima, ¿no? Pero aún así, no le molesta. Entra al escenario y lo primero que la chica le dice es que ser espadachina mágica está permitido por el torneo, así que no quiere oír excusas sobre que usar magia va contra las reglas después de ganar. Arrow responde que siempre está listo para un buen desafío. Cuando la lucha comienza,
La chica empieza a lanzar bolas de fuego sin parar, obligando a Arrow a saltar por todo el ring para esquivarlas. Él intenta acercarse para atacarla cuerpo a cuerpo, pero ella siempre bloquea el golpe y lanza otra bola de fuego a quemarropa, forzándolo a retroceder. En ese punto, Arrow ve de lo que esa chica es capaz y comenta que debe ser bastante conveniente poder atacar tanto de cerca como de lejos de esa manera. Sin embargo, afirma que su nivel de habilidad es solo intermedio, ya que no domina completamente ni la magia ni la esgrima, y solo lanza ataques aleatorios. La chica se ofende y le grita que no dirá lo mismo cuando use su técnica suprema. Entonces, utiliza su magia para envolver su espada en llamas, lo que llama la atención de todos, ya que es una visión muy rara. Comienza a lanzar ondas de fuego contra Arrow, que queda bastante impresionado porque los movimientos erráticos de las llamas hacen difícil prever de dónde vendrán los ataques. Él comenta que cuando ella domine esa técnica será realmente espectacular, pero por ahora sigue siendo algo básico. Apenas necesita moverse para esquivar las llamas. Si la habilidad con la espada de la chica fuera al menos tan buena como la de Lilia, quizás tendría algún problema para lidiar con la espada llameante, pero no es el caso. Ella solo intenta vencer a sus oponentes con puro poder de fuego, así que no será muy difícil derrotarla. La chica se enfurece y grita que es imposible ser derrotada por un perdedor sin clase. En el siguiente instante, Arrow usa el golpe del corte de las hojas gemelas para apagar el fuego de su espada, y luego avanza rápidamente para dejarla fuera de combate. Con eso, Arrow es declarado vencedor de esa sesión de eliminatorias, pero lo único en lo que piensa ahora es si existirá algún tipo de entrenamiento especial que le ayude a aprender a usar magia también. Unos días después, Lilia despierta a su padre de una siesta y le dice que ya es hora del combate de Arrow en la Copa del Dios de la Espada. Sin embargo, Rod afirma que no va a ir. Lilia empieza a tirar de su brazo, rogándole que se levante y diciéndole que su grupo ya tiene asientos reservados, pero él se niega rotundamente a ir al torneo. Lilia le pregunta si es porque tiene miedo de encontrarse con George allí, pero él responde que no es eso. Explica que ha vuelto a entrenar desde hace algunos días y se dio cuenta de lo oxidado que está. Dice que tal vez incluso ganar el torneo de la Copa del Dios de la Espada sería un desafío en su estado actual, pero escuchar a su padre hablar de ganar el torneo como si fuera algo básico enfurece a Lilia, ya que ella ni siquiera logró clasificarse. Entonces le dice que irá al estadio hoy, le guste o no, y lo arrastra del sofá para que se vista. Una vez que Rod está listo, él y Lilia se dirigen hacia la arena. Aunque él se queja por no querer ir al torneo, Lilia sabía que acabaría asistiendo en secreto de todos modos, ya que nunca perdía la oportunidad de ver a los miembros de su gremio hacerlo bien. Rod no podía negar eso. Mientras tanto, en la arena, Lena se movía inquieta en su asiento. Estaba muy nerviosa por la pelea que estaba a punto de comenzar. Arrow aparece de la nada y le pregunta si pasa algo, ya que nunca la había visto tan ansiosa antes. Lena explica que no puede evitarlo, porque este es el torneo más grande de la ciudad, y para empeorar las cosas, solo descubrirá quién es su oponente al inicio del combate. O sea, no tiene cómo saber qué tipo de luchador enfrentará. En ese momento, el locutor anuncia que la primera pelea del día será entre el vencedor del año anterior, George, el emperador de la espada, y Arrow. Arrow se sorprende al tener que enfrentar a George desde el principio, pero está listo para una buena batalla, así que entra al campo. Cuando George aparece en la arena, todos quedan impactados al notar que, de alguna manera, se ha vuelto aún más horrendo que antes. Arrow siente una energía muy siniestra emanando de él. Desde las gradas, Rod y Lilia observan. Lilia comenta que George parece un monstruo ahora, y su padre nota que hay algo realmente extraño, algo malo allí. De repente ve una espada en la mano de George y grita que se mantengan alejados de él a toda costa, porque esa espada tiene un poderoso demonio sellado en su interior. El demonio se sorprende, ya que no esperaba que alguien reconociera la espada tan rápidamente. Queda claro que ya tomó el control total del cuerpo de George. La leyenda dice que la espada usada por el dios de la espada para matar al demonio fue maldita con un rencor, y así el alma del demonio pasó a residir dentro de la espada, pero esa espada debía estar sellada en la bóveda real. Rod no entiende cómo George consiguió poner sus manos en esa espada. Entonces el demonio explica que era solo cuestión de tiempo, hasta que algún tonto ignorante
ignorante en busca de poder, liberara esa espada. Ese tonto, lógicamente, fue George. Ahora el demonio Durgilda pretende esparcir el caos por el mundo. Nadie entiende por qué esperó pacientemente el inicio del torneo antes de rebelarse. Tal vez el objetivo era destruirlo todo. Lena no podía creer que Durgilda realmente estuviera allí, ya que aprendió en las clases de historia que ese demonio había sido invocado por una divinidad maligna en la antigüedad para incendiar el mundo entero. Pero todos pensaban que era solo un mito. El pánico comenzó a extenderse cuando se dieron cuenta de que no era una broma. El público empezó a correr hacia afuera de la arena, y Durgilda se deleitaba con los gritos de puro terror. Antes de que alguien lograra escapar, lanzó una barrera que terminó atrapando a todos dentro del estadio. Por más que lo intentaran, nadie podía salir. Durgilda planeaba aprovechar el tiempo para masacrar a todos. Entonces notó que Arrow estaba listo para luchar. El demonio lo encontró divertido. Un niñito tan tonto como para enfrentar una espada maldita. Solo quería que Arrow pidiera misericordia. Pero este dijo que estaba confiado en que podría vencerlo. Al fin y al cabo, hacía mucho que Durgilda había sido derrotado por un dios de la espada, por lo tanto no era invencible. Durgilda admitió que era verdad, pero afirmó que, basándose en los recuerdos de George, no quedaba ningún dios de la espada vivo en la actualidad. Por lo tanto, nadie podría detenerlo. Arrow respondió que estaba equivocado en dos cosas. Primero, todavía existía al menos un dios de la espada vivo en esa era. Segundo, aunque Arrow no fuera técnicamente un dios de la espada, aún creía que podía derrotar a Durgilda. El demonio comenzó a reír, pensando que el chico deliraba. Pero pronto perdió la sonrisa cuando Arrow usó el paso divino para acortar la distancia y casi le corta la cabeza. Durgilda no podía creer lo que veía. Solo un dios de la espada podía tener esa habilidad, y exigió saber cómo Arrow la había obtenido. Pero el joven no estaba interesado en hablar, y comenzó a atacarlo sin parar. Durgilda sonrió al darse cuenta de que estaba en el cuerpo del emperador de la espada, lo que hacía sus golpes increíblemente poderosos. Saltó al aire y golpeó el hombro de Arrow con fuerza, lanzándolo al suelo. Pero, para su sorpresa, cuando el polvo se disipó, Arrow estaba perfectamente bien. El demonio no entendía cómo un chico podía resistir un golpe tan devastador. Arrow solo dijo que su entrenamiento en la habilidad de determinación finalmente estaba dando frutos. Durgilda comenzó a ponerse nervioso, porque nada de lo que hacía funcionaba. Y era solo cuestión de tiempo antes de ser derrotado. Poco después, Arrow usó una técnica llamada ruptura infinita, atacando a Durgilda cientos de veces en un solo segundo. El demonio no pudo soportarlo y terminó completamente dominado. Arrow salió victorioso una vez más. El cuerpo de George estaba completamente destruido. Arrow creyó que Durgilda ya no podría atacar, así que comenzó a alejarse. Mientras tanto, Durgilda, enfurecido por dentro, maldijo todo lo que pudo para evitar ser sellado nuevamente. Se dio cuenta de que no podía vencer a Arrow y concluyó que lo mejor era huir lo más lejos posible. Para eso, necesitaba encontrar un nuevo huésped lo suficientemente fuerte para escapar. Pensó brevemente en Lena, pero Arrow estaba demasiado cerca de ella. En su lugar, decidió apuntar a Rod. De repente, Arrow notó la espada demoníaca volando desde la mano de George hacia Rod, y Sophie saltó frente a Lena empujándola para protegerla, pero la hoja cambió de trayectoria y golpeó las gradas. Cuando el humo se disipó, Lilia estaba bien. Sin embargo, Durgilda ahora sostenía la espada en el cuello de ella, usando el cuerpo de Rod. Exigió que Arrow lo dejara ir o mataría a su esposa. Arrow respondió que nunca se había casado con Lilia, pero Durgilda que estaba mintiendo, porque tenía acceso a los recuerdos de Rod y recordaba claramente todas las veces que Lilia le dijo que lo haría a su marido. Arrow de repente perdió las ganas de salvarla y se preparó para atacar de todos modos, pero Lena lo detuvo, diciendo que Lilia seguía siendo su amiga. Arrow respondió que no tenía motivos para preocuparse, porque creía que Durgilda no sería capaz de hacerle daño. El demonio lo tomó como un desafío e intentó cortar el cuello de Lilia para probar lo contrario, pero por algún motivo sus brazos no se movieron. Rod seguía consciente dentro de su propio cuerpo y no permitiría que su hija fuera asesinada por sus propias manos. Comenzó a luchar para expulsar al demonio de su cuerpo. Desesperado, el demonio le ofreció a Rod recuperar su antigua gloria si le entregaba el control. Y si eso hubiera sucedido unos días antes, quizás Rod habría cedido a la tentación. Pero gracias a Arrow, ahora sabía que cualquier cosa era posible con suficiente esfuerzo.
almuerzo. Por eso no necesitaba el poder del demonio. Rod recuperó el control de su cuerpo y lanzó la espada hacia Arrow, quien la cortó en pedazos, destruyendo de una vez por todas a ese demonio. Pero si romper la espada era suficiente para deshacerse de él, ¿por qué demonios alguien pensó que era buena idea conservarla en primer lugar? Eso lo descubriremos más adelante. Con Dua Helda completamente derrotada, la oscuridad que rodeaba la arena finalmente desaparece, y Arel se da cuenta de que acaba de matar a un antiguo demonio. Tras la victoria del Dragon Fang en el torneo, decenas de nuevos espadachines se unen al gremio. Motivado a retomar la esgrima, Rod entrena a estos jóvenes en el campo de entrenamiento del gremio. Sin embargo, es demasiado fuerte y los humilla a todos en un instante. Cuando los aprendices huyen, Lilia le pregunta a uno de ellos por qué está escapando. El chico señala que su padre es demasiado estricto como maestro. Ella asiente en acuerdo. Lilia sonríe, feliz de que su viejo y decadente gremio finalmente haya ganado nueva vida después de que Arel los llevara a la victoria. Al mencionar a Arel, el aprendiz le pregunta a dónde fue. Con una expresión incómoda, ella le dice que Arel ya dejó el gremio. Pensando en Arel, Lilia empieza a llorar y recuerda que Rhianner también se fue para seguirlo en su viaje. Mientras tanto, Arel viaja en la misma carreta con la que llegó a Brea, regresando a casa. El conductor le pregunta por qué ya se va sin disfrutar de su fama como campeón. En respuesta, Arel dice que no quedaba nada por aprender en la ciudad, ya que ya había dominado todo. El conductor está de acuerdo, pero recuerda que ahora se dirigen al campo, que es aún más aburrido. Cuando le pregunta a Arel si planea volver a casa, él asiente. Sin embargo, Arel también quiere poner a prueba sus habilidades con la espada ahora que está de vuelta, pensando que finalmente puede derrotar a su madre. El conductor se ríe al ver cuánto teme Arel a su propia madre. En casa, Farah está recogiendo rosas para darle la bienvenida a su hijo, cuando se da cuenta de que él está parado detrás de ella. Arel dice que estaba escondiendo su presencia, y Farah admite que solo lo detectó cuando se acercó. Cuando él revela que ganó la copa del dios de la espada, su madre sonríe orgullosa. De repente, ella se teletransporta justo frente a él antes de que pueda reaccionar. Atónito, Arel se da cuenta de que habría sido convertido en un pincho si su madre hubiera tenido una espada en la mano. Sabiendo que su hijo quiere desafiarla, Farah le dice que vayan al campo de entrenamiento. Una vez allí, ambos levantan sus espadas para el duelo, y Farah le dice a Arel que está emocionada por ver lo fuerte que se ha vuelto. Arel le dice que se ría mientras pueda, porque hoy va a derrotarla. En respuesta, ella se lanza hacia él a velocidad relámpago, pero él logra bloquear sus primeros golpes. Mientras desvía su ataque, Arel nota que lo habría derrotado si no hubiera usado el mismo movimiento antes en el jardín. Tras retroceder, él lanza golpes rápidos, pero su madre los bloquea todos. Farah elogia a Arel por combinar las técnicas corte divino de aire y corte doble, pero él le pregunta qué habilidad usó para bloquearlo. Ella revela que simplemente movió la espada a la antigua, dejándolo sin palabras. Farah le dice que él la inspiró a luchar sin usar técnicas, y Arel sonríe antes de atacar de nuevo. Mientras chocan con fuerza, todo el pueblo escucha el estruendo de sus espadas. Pensando que se trata de un monstruo, Arel salta al cielo usando habilidades aún más fuertes para desafiar a su madre. Ella usa un hechizo de atadura para derribarlo, pero Arel lo bloquea. Viendo que es lo bastante fuerte para defenderse, Farah decide liberar todo su poder. Finalmente, ambos usan la habilidad rompedor infinito, chocando de frente con su movimiento más fuerte. Un rato después, Rhianner llega a la casa de Arel tras buscarlo por todo el pueblo. Cuando toca la puerta, su hermana menor, Meera, aparece. Rhianner pide ver a Arel, pero Meera está demasiado celosa como para dejar que una chica vea a su hermano. Tras llamarla vaca y decirle que no permitirá que vea a su hermano, Meera intenta cerrar la puerta. Cuando Rhianner la detiene para negociar, Farah y Arel regresan de su duelo. Meera salta feliz a los brazos de su hermano, y Rhianner nota cuánto se parecen. Meera ve que Arel y Farah están golpeados, y él explica que estaban peleando. Curiosa, Meera pregunta quién ganó y se entera de que Arel ganó al final. Sin embargo, Arel piensa que solo resistió más que su madre, porque su fuerza ya no está en su punto
punto máximo. Al sentirse decepcionado por la victoria, Farah bromea diciendo que aún es joven. Luego, Farah pregunta por qué una chica tan bonita está buscando a su hijo e invita a Rhaenyra a tomar té. Una vez dentro, Farah va directo al punto. Le pregunta a Rhaenyra cómo se enamoró de su hijo, dejándola totalmente sonrojada. Mientras Mera siente celos, Harel explica que vivió en Breastia con Rhaenyra. Esta información le da a Farah varias ideas indebidas. Rhaenyra se sonroja aún más y aclara que solo eran compañeros del gremio. Entonces Harel le pregunta por qué vino a su casa. Ella le dice que fue grosero irse del gremio sin avisar. Él responde que llenó el formulario oficial de renuncia, pero Rhaenyra insiste en que debería haberse despedido antes de irse. Harel no le da importancia, ya que solo se enfoca en la esgrima, dejándola sin palabras. Mientras tanto, Farah está feliz de que una chica haya viajado al pueblo por su hijo Rhaenyra. Le dice que también vive en el pueblo, pero que no es la única razón por la que vino. Quiere que Farah la acepte como discípula. Antes de que puedan hablar más, el capitán Evans llega apresuradamente, entra y explica que algo malo ocurrió en el bosque cercano. Muchos árboles han sido cortados y el suelo está gravemente dañado. Farah se siente culpable porque causó el desastre durante su duelo con Harel. Sin embargo, Farah tranquiliza a Evans diciéndole que solo derrotó ya un monstruo. Él se calma, pero al volverse para avisar a los aldeanos, ve a su propia hija Farah. Se sorprende de que Rhaenyra sea en realidad la hija de Evans. Mientras él se pregunta qué hace allí, Farah dice rápidamente que su hija quiere entrenar para convertirse en una buena esposa. Abrumado, Evans empieza a llorar mientras Rhaenyra insiste en que solo quería entrenar. Farah se confunde porque creyó que el entrenamiento era para tareas domésticas, pero Rhaenyra aclara que quería aprender esgrima. Aún así, Farah sigue con su idea y ofrece enseñarle tanto tareas del hogar como esgrima, y Evans acepta. Rhaenyra queda atónita al ver que su padre siempre quiso que se convirtiera en una dama fina desde la muerte de su esposa. Al verlo empujarla hacia el matrimonio, Rhaenyra se siente ignorada. Tras la salida de Evans, Harel visita a su padre en su oficina. Le pregunta qué tipo de magia está investigando Leo, y Leo explica que es un poderoso movimiento final. Luego guarda su magia y pregunta por qué Meera estaba gritando afuera, pensando que su hijo finalmente consiguió una chica. Harel asiente, pero aclara que no está allí para hablar de romance. Le dice a Leo que acaba de derrotar a su madre en un duelo, y Leo lo felicita. Luego se pone serio, sabiendo lo que Harel le pedirá. Como era de esperarse, Harel le pide que le enseñe magia, pero su padre se niega, diciendo que es imposible. Mientras tanto, en la cocina, Farah empieza a entrenar a Rhaenyra para ser ama de casa. Con un gran repollo frente a ella, Rhaenyra sostiene un cuchillo como si fuera a enfrentar al enemigo más fuerte de su vida. Al verla empuñar el cuchillo como una espada, Farah se da cuenta de que la joven no está hecha para las tareas domésticas. Cuando Rhaenyra baja el cuchillo, logra cortar el repollo, pero también corta la mesa que estaba debajo por la mitad, rompiendo la pobre taza de Meera en el proceso. Fa se pregunta si Rhaenyra nunca cocinó en el gremio, así que ella explica que tenían un cocinero que los ayudaba. Sabiendo que tiene un largo camino por delante, Farah decide mejorar las patéticas habilidades domésticas de Rhaenyra. Sintiendo vergüenza, Rhaenyra dice que debería enfocarse solo en la esgrima, pero Farah se niega. Afirma que un espadachín solo puede volverse fuerte cuando domina su mente y su cuerpo en todos los aspectos. Para lograr eso, Farah le dice a Rhaenyra que debe aprender habilidades básicas de la vida. Entonces ella finalmente acepta. Mientras Farah se alegra por tener otra hija a la que enseñar, Rhaenyra se pregunta dónde está la hermana mayor de Harel. Al mencionarla, Meera explica que ella dejó la casa después de jurar que haría del mundo un lugar mejor para las personas sin clase. Rhaenyra piensa que trabaja por una causa noble, pero Harel realmente no necesita la ayuda de nadie. Un poco después, tras arreglar la mesa que Rhaenyra rompió, Harel le pide a su padre que le muestre algo de magia. Él se levanta y repara la taza de Meera con magia antes de decirle a Harel que le ayude a guardar sus herramientas. Mientras las guardan juntos, Leo le dice a Harel que renuncia a la magia una vez más. Explica que la magia requiere un talento especial llamado energía mágica, que la mayoría de las personas no tiene. Leo piensa que es inaudito que un individuo sin clase posea maná. Harel le recuerda que acaba de ganar un torneo de espada sin tener una clase, así que admite que su hijo puede lograr lo imposible. Sin embargo, Leo le dice que a pesar de su increíble dedicación,
no puede dominar la magia solo con esfuerzo. Explica que no tener maná es como no tener las extremidades para usar magia. Arel asiente, pero cree que sí tiene algo de energía mágica. Leo mueve la cabeza, diciendo que si tuviera maná habría recibido la clase de mago aún así. Arel está seguro de que tiene magia. Explica que la descubrió cuando Rhianner lo golpeaba durante su entrenamiento en Dragon Fang. Leo se muestra preocupado, pensando que su hijo es víctima de violencia doméstica, pero Arel lo tranquiliza diciendo que era consensuado. Mientras Leo se preocupa aún más, Arel revela que durante su entrenamiento para obtener su habilidad de resistencia, solía consumir grandes cantidades de agua sagrada para recuperarse. Lilia se cansó de que vaciara el presupuesto del gremio, así que consiguió pociones mágicas en su lugar. Rhianner se preguntó si las pociones estaban vencidas, pero Lilia pensó que también podrían haber sido botellas viejas de agua sagrada. Arel bebió las botellas de todos modos, pensando que la medicina vencida sería un buen entrenamiento para sus órganos internos. Sin embargo, explica que después de beberlas, sintió que algo de energía regresaba a su cuerpo. Arel dice que esa energía era diferente a la bendición de protección, así que podría haber sido energía mágica. Al escucharlo, Leo finalmente siente esperanza de que su hijo pueda aprender magia. Admite que estaba un poco celoso de que su esposa fuera la única que entrenaba a Arel, pero ahora que él podrá enseñarle magia, se siente feliz. Listo para comenzar el entrenamiento, le pregunta a Arel si puede sentir el maná en su cuerpo. Arel asiente. Entonces, Leo le pide que trate de moverlo. Mientras Arel se concentra, Leo le dice que enfoque el maná en sus palmas. Después de un rato de intensa concentración, Arel produce un brillo brillante de energía en sus manos. Al ver el éxito, Leo se llena de alegría, pero Arel se pregunta qué fue lo que hizo. Mientras Leo le dice que acaba de usar maná por primera vez en su vida, Arel cae hacia atrás exhausto. Se siente decepcionado porque su energía es muy débil, y Leo confirma que ni siquiera está al nivel de un niño hechicero. Sin embargo, le dice que puede aumentar su maná practicando una y otra vez. Arel se alivia al saber que finalmente puede entrenar, ya que es bueno trabajando duro, pero pronto se desmaya del cansancio. Mirando a su hijo, Leo se alegra de que Arel no haya renunciado a pesar de sus advertencias. Mientras derrama lágrimas, se siente orgulloso de él por demostrar que lo imposible es posible. Después de despertar, Arel se dirige a una tienda para comprar pociones de maná. La dependienta se pregunta por qué está comprando todo su inventario, pensando que las pociones son para Leo. Sin embargo, Arel le dice que las usará él mismo. Una vez que las tiene, empieza a beberlas como si fueran refrescos mientras entrena todos los días. Después de 6 meses de entrenamiento, Arel finalmente reúne suficiente energía mágica para lanzar los hechizos más débiles. Leo lo felicita por su éxito, pero le explica que aún no puede usar magia. Le entrega un papel con símbolos extraños, dejándolo confundido. Leo revela que el papel se llama Magiscript, y que, además de tener maná, los magos deben aprender el lenguaje mágico para lanzar hechizos. Luego Leo le dice que, después de aprender una habilidad mágica, el canto requerido aparecerá automáticamente en su mente. Arel piensa que es problemático tener que crear todo el hechizo en cada lanzamiento, y Leo accede a ayudarlo a comenzar su camino mágico, sugiriendo estudiar en la escuela de la ciudad mágica. Viendo el interés de Arel, Leo se ofrece a entrenarlo para el examen de ingreso. Más tarde, durante el almuerzo, Meera elogia la deliciosa comida de su madre. Rhianner acepta el cumplido, pero Meera pronto se da cuenta de que en realidad la comida la había preparado ella misma celosa. Retira el elogio. Mientras Arel también alaba la comida, Farah piensa que Rhianner ha crecido mucho tanto en cocina como en esgrima, y Arel nota cuánto la aprecia. Leo también comenta que Rhianner es una chica hermosa y trabajadora. Sin embargo, esto enfurece a Farah, así que él explica que no lo dijo con esa intención. Para animarla, Leo crea un hermoso corazón, que se transforma en aves de fuego brillantes. Al ver las aves danzando, Arel se emociona aún más por entrar al mundo de la magia. Después de 3 años de intenso entrenamiento doméstico, Rhianner le presenta nerviosamente a Farah una taza de té. Mientras observa, Farah prueba la bebida y la elogia aliviada. Rhianner agradece toda la guía recibida, pero de repente escuchan a Mira llorando fuertemente mientras entra a la cocina. Mira revela que Arel dejó la casa y dejó una carta en su cama. Rhianner toma la carta
y descubre que Arel se fue a la ciudad mágica sin dar más explicación. Mientras Mera llora porque su hermano se fue a comprar leche, Rhianner se siente culpable, ya que ella hizo lo mismo una vez. De repente, Fa la abraza, advirtiéndole que no los abandone como su frío hijo. Rhianner la tranquiliza diciendo que no se irá, y Farah se pregunta por qué sus hijos resultaron así. Pronto, el culpable entra a la habitación, frotándose los ojos con pereza. Farah suspira, pensando que todo estará bien mientras sus hijos estén a salvo. Mientras tanto, Arel va en una carreta rumbo a la ciudad mágica. Le pregunta al conductor cuánto falta, y aprende que aún quedan 3 días de viaje. El conductor pregunta por qué Arel siempre salta de una ciudad grande a otra, y los pasajeros también se interesan en él. Los niños preguntan si Arel va a la escuela mágica como ellos, y Arel asiente. Un chico llamado Kaido se pregunta por qué Arel está aplicando hasta una edad tan avanzada, y su amiga Kufa supone que solo está intentando el examen de ingreso otra vez tras fallarlo muchas veces. Ella le dice a Kaido que no haga sentir mal a Arel, pero Kaido responde que ella también lo insultó, al insinuar que falló varias veces. Mientras los dos discuten, la otra chica, Colette, intenta calmarlos. En su enojo la ignoran por completo, y Arel nota que los tres son magos. Al ver cuán jóvenes son, se da cuenta de que probablemente acaban de recibir su clase de mago. Entonces Kaido le dice a Arel que él usa magia roja. Con curiosidad, le pregunta qué tipo de magia usa él. Pensando en su habilidad, Arel recuerda que su padre le enseñó que la magia se divide en colores según los elementos que usa un mago. Sin embargo, como Arel no recibió una clase mágica para un elemento específico, cuando Leo le habló sobre el color, le dijo que intentara usar todos los elementos mágicos. Recordando su experiencia, Arel les cuenta a los niños que es un todoterreno, ya que no tiene clase. Qua se ríe porque cree que no hay manera de que alguien sin clase pueda asistir a una escuela de magia enojado, por lo que considera una broma. Kaido le dice a Arel que deje de mentir, pero él insiste en que es la verdad. Finalmente, Arel les muestra su tarjeta de clase, la cual prueba que realmente no tiene clase. Al ver esto, Kaido empieza a burlarse de Arel por intentar aprender magia sin una clase. Arel suspira, habiendo escuchado ese tipo de burla miles de veces. De repente, una criatura ruge con fuerza desde el bosque, asustando hasta los caballos de la carreta. Los niños se preocupan por el ruido, así que Arel les explica que es el sonido de un rey troll. Aterrorizado por la poderosa bestia, Kaido le dice al cochero que salga corriendo del bosque, pero él responde que los caballos están demasiado asustados para moverse. Colette piensa que todos van a morir, pero Kufer le recuerda que los trolls son criaturas lentas. Kaido está de acuerdo, creyendo que podrán esquivar sus ataques para contraatacar. Con el ánimo de sus amigos, Colette asiente y acepta luchar. Aunque los niños están listos para pelear, aún tragan saliva nerviosamente mientras el rey troll se acerca. El horrible monstruo muestra su rostro, y Colette se aferra rápidamente a Kufa. Kaido le recuerda que debe ser valiente, y que no es tan grande como para no poder manejarlo. Sin embargo, cuando el troll se acerca, de repente, un garrote enorme lo golpea y lo lanza por los aires. Mientras los niños observan horrorizados, el verdadero rey troll aparece, 10 veces más grande que el anterior. Finalmente, todos los jóvenes magos pierden cualquier esperanza de sobrevivir. Las chicas se preguntan si podrán hacer algo con magia, pero Kaido baja de la carreta temblando de miedo. Saca su varita, decidido a luchar hasta la muerte. Después de canalizar todo su maná en ella, Kaido lanza una poderosa bola de fuego al rey troll. Cuando la explosión estalla en la cara del monstruo, las chicas piensan que funcionó. Sin embargo, el troll solo ruge de ira, listo para destruir a los molestos niños. Las chicas se dan cuenta de que Kaido solo logró enfurecerlo más, y él grita que ya utilizó todo su maná. El rey troll se acerca ya a la carreta para atacar, pero de repente, un gigantesco hechizo explosivo vaporiza al monstruo. Los niños se preguntan quién lo venció. Mientras tanto, Arel sale de la carreta pensando que se excedió con su maná. Kaido se pregunta si fue él quien lanzó el hechizo, y Kufa señala que la explosión es magia roja de nivel supremo. Impactado, Kaido recuerda que solo un archimago avanzado
puede usar una explosión. Luego, Arel se acerca a los caballos y usa su magia curativa. Los caballos se levantan y el cochero le agradece. Arel le pide que muestre sus propias habilidades la próxima vez, pero el hombre dice que es demasiado problema. Cerca de ellos, Kaido se disculpa con Arel por su rudeza anterior, creyendo ahora que él es un maestro de magia veterano, y dice que a partir de ese momento será su estudiante. Arel intenta decirle que solo es un mago sin clase, pero los niños piensan que está ocultando su verdadera identidad. Viéndolos mirarlo con tanta admiración, Arel piensa que debería haber usado una espada para evitar sospechas. Después de que todos se calman, la carreta vuelve a ponerse en marcha. 3 días después, llegan a una ciudad en una isla flotante. Señalando hacia ella, Kaido le dice a Arel que es la ciudad de la magia. Sorprendido por la arquitectura, Arel baja de la carreta con los niños. Kaido explica emocionado que el puente que conecta la isla con el bosque también se mantiene gracias a la magia. Viendo cómo su amigo sigue a Arel como un perro, Hua se pregunta por qué Kaido lo admira tanto. Cree que tal vez Arel usó magia de hipnosis para controlarlo. Al oír sus dudas, Arel se molesta por causar sospechas en todos lados. Al entrar en la ciudad, Kaido le pregunta a Arel si se inscribirá con él en la escuela de magia roja. Esto sorprende a Arel. Kaido explica que las escuelas están divididas según el color de la magia. Como cada elemento tiene un lenguaje mágico diferente para sus conjuros, cada escuela tiene maestros y planes de estudio distintos. Kufer revela que irá a la escuela azul, mientras que Colette se siente nerviosa por postularse a la escuela verde. Al darse cuenta de que debe tomar un examen de ingreso, Arel reza para no ser rechazado como lo fue en la ciudad de las espadas. Después de despedirse de las chicas, Arel y Kaido se dirigen a la escuela roja de magia. Cuando Arel entrega su solicitud de ingreso, la recepcionista le pregunta si ingresó toda su información correctamente. Él se pregunta si ella está insinuando que revise su clase, pensando que lo rechazarán por no tener una. Sin embargo, ella aprueba su solicitud fácilmente, lo cual sorprende a Arel. Él pregunta por qué la escuela no rechaza a las personas sin clase, y la recepcionista responde que le dan una oportunidad justa a todos. Con su solicitud aprobada, Arel camina al área de examen con Kaido. Después de que un joven lanza un hechizo de bola de fuego, el examinador llama al siguiente aspirante. El joven se presenta con orgullo diciendo que ya es un mago avanzado, causando asombro en todos. Arel se pregunta si realmente es tan impresionante tener una clase avanzada. Kaido le explica que ellos prácticamente tienen garantizada una carrera exitosa. Arel asiente, recordando que su padre terminó viviendo en el campo pese a su talento excepcional. Kaido piensa que el chico es demasiado arrogante, pero Arel le recuerda que él no es mucho mejor. Pronto, el joven quema el maniquí de prueba con un impresionante hechizo de erupción, dejando al público atónito. Al ver cómo todos lo admiran, Kaido comienza a presumir sobre su maestro, lo que molesta al chico. Arel calla a Kaido, haciendo que el joven piense que Arel le teme. Mientras el chico presume que derritió el maniquí de metal, Arel le dice que lo mire de nuevo. Al girarse, descubre que el maniquí sigue intacto. Para su sorpresa, el examinador explica que está hecho de poderoso mithril, así que los ataques ordinarios no pueden derretirlo. Una vez más, Kaido comienza a burlarse del joven mago por su exceso de confianza, pero Arel lo calla antes de ir a hacer su propia prueba. De pie frente al resistente maniquí de mithril, Arel piensa que es una buena oportunidad para probar al máximo sus habilidades. Mientras carga su hechizo, el examinador se sorprende. Finalmente, Arel lanza el hechizo de erupción, que parece solo una aguja delgada cayendo sobre el maniquí. Al ver lo débil del hechizo, el joven comienza a reírse de Kaido. Sin embargo, el maniquí de repente se derrite por completo, dejando al joven boquiabierto, ya que la erupción no es lo suficientemente fuerte como para derretir mithril. El chico acusa a Arel de hacer trampa. Arel explica que condensó la llama en un área más pequeña para aumentar la intensidad del calor, lo que le permitió derretir el mithril. El joven no puede creer que Arel pueda modificar su magia. Arel se aleja, y Kaido le pregunta a dónde va. Arel responde que piensa realizar también los exámenes de ingreso de las otras escuelas de magia. Pronto llega a la escuela
escuela de agua, donde Kufa acaba de aprobar su prueba. Ella se sorprende al verlo allí, así que él le dice que intentará el examen igual que ella. Pronto llega el turno de Arel y crea unas resistentes puntas de hielo que destruyen el maniquí de Mithil en pedazos. Albergando esperanzas y sueños, se da la vuelta para dirigirse a la escuela verde. Allí, Arel encuentra a Colette acurrucada nerviosamente en un rincón y le pregunta por qué no está presentando su examen. Ella le dice que está demasiado nerviosa para siquiera registrarse, afirmando que necesita apoyo moral para intentar cualquier cosa. Arel le dice que necesita hacer el examen por su cuenta, así que ella le pregunta cómo maneja sus nervios cuando está ansioso. Confundido, él responde que nunca ha sentido nervios en su vida, lo que deja a Colette impactada. Arel le pregunta por qué una persona puede sentirse nerviosa. Entonces, ella le explica que proviene del miedo al fracaso. Después de pensar en sus palabras, Arel le pregunta a Colette si nunca ha fallado antes. Ella asiente, diciendo que falla mucho y que por eso quiere evitarlo, afirmando que él también ha fallado muchas veces. Arel se pregunta por qué ella le teme tanto. Colette no entiende sus palabras, así que él le recuerda que incluso si una persona falla, su vida no termina ahí. Sus simples palabras sorprenden a Colette, y finalmente ella cree que incluso si falla, puede intentarlo de nuevo más tarde. Después de calmarse, ella agradece a Arel por su ayuda. Él sonríe y le pregunta cómo funciona el examen de la escuela verde. Colette explica que, para aprobar, los aspirantes deben hacer girar un molino de viento con su magia. Con esto en mente, Arel se registra con ella y entra al área de exámenes. Allí concentra su mente y libera un hechizo de tornado sobre un molino de viento. Mientras los fuertes vientos destrozan el pobre molino, Arel se da cuenta de que no estaba hecho de mithril. El examinador le dice que ha aprobado y le pide a Colette que comience su prueba. Ella se siente aún más nerviosa después de la increíble demostración de habilidad de Arel, pero él le recuerda que se calme. Finalmente, Colette se prepara para hacer su propia prueba y la aprueba. Mientras Arel abandona el lugar, se dirige al resto de las escuelas de magia, aprobando todos los exámenes con gran facilidad. Al final, Arel se dirige a la escuela negra de magia, sorprendido por su edificio en ruinas. Mientras camina por los pasillos, nota una extraña criatura en una caja. De repente, una mujer se acerca a él preguntando si ha visto a su mascota, Gui. Arel señala la caja, así que ella rápidamente saca de allí a la extraña criatura feliz de recuperar a su mascota. Presume ante Arel que es una quimera que creó en su laboratorio. De repente, un esqueleto le da la bienvenida a Arel a su escuela, pero él le corta la cabeza por instinto. Arel se pregunta si es un monstruo no muerto, pero el esqueleto se presenta como una persona normal llamada Latelia. Arel pregunta cómo puede caminar siendo un esqueleto y cómo puede tomar el examen de la escuela negra. Letia explica que, como nadie quiere aprender magia negra, ni siquiera aplican un examen. Aunque Arel se siente extrañado por su actitud tan casual, decide unirse de todos modos. Después de eso, regresa a la ciudad, donde Kaido y las chicas lo llaman. Los niños se apresuran a preguntarle a qué escuela asistirá, y de inmediato comienzan a discutir sobre quién podrá reclamarlo. Arel suspira y revela que planea asistir a todas las escuelas al mismo tiempo. Kaido piensa que asistir a 3 escuelas ya es imposible, pero Arel revela que en realidad asistirá a las 6 escuelas de magia de la ciudad. Mientras enumera desde la roja y azul hasta la blanca, amarilla y negra, los niños sienten que su mundo se derrumba ante las ambiciones absurdas de Arel. Ese fue el episodio 7. Suscríbete para no perderte la siguiente parte y mira el próximo video.